Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mientras seguimos ingresando gente al encuentro, queremos dar la bienvenida a todas, todos, para este encuentro que proponemos desde el equipo directivo de la Escuela de Danza junto al Centro de Estudiantes para encontrarnos a charlar sobre cuestiones de género en el arte y en la educación, que nos parecía una estancia interesante para compartir con todo el estudiantado de la escuela y con la comunidad sobre cuestiones que nos interpelan día a día, tanto como estudiantes, como docentes, como artistas. Es por eso que generamos este encuentro. Y bueno, les proponemos, como decía el mensaje en la sala de espera, que ahora se los voy a replicar aquí, eh, una, ahí estamos, una primer parte donde nuestra idea es conversar eh, con los representantes del centro de estudiantes. No tanto dar una exposición, sino más bien generar una conversación sobre el tema. Si quieren pueden, durante esta conversación, generar preguntas o disparadores o dudas que vayan por el chat escritas. Yo los pienso más bien como disparadores para justamente para corrernos de esta idea de exposición, sino más bien un lugar de construcción, no justamente para que nosotros vamos a dar respuestas, sino tal vez a preguntarnos entre todos y todas estos aspectos. Y sí, posteriormente les invitamos seguramente en una segunda o tercera instancia de entrada al mismo ID del chat, del Zoom, a un debate abierto entre quienes estén participando, quienes estén escuchando, para que puedan en ese momento habilitar sus micrófonos y conversemos todos y todos juntos. Así que, bueno, primero querría presentar a quienes vamos a estar conversando en esta primera etapa. Los chicos son los representantes, chicos y chicas del centro de estudiantes. Ya tenemos a Amparo, que le pueden ver, Amparo Muñoz, Micael Herrera, que ya es doble alumno de la escuela, que ya viene haciendo varias carreras, Brian, que es alumno, Brian Holgado, que es alumno y docente también de la institución, y Mariana Torres, que es nuestra vicedirectora, Diego Enrique, regente de estudios y docente también de la escuela. Yo sigo admitiendo a varias personas, por suerte tenemos un público concurrido. Así que bueno, les puedo también comentar que la idea es conversar a partir de tres grandes ejes, ejes que nos propusimos entre quienes vamos a estar de este lado. Uno principal sobre los estereotipos de género en el arte y en la educación, otro sobre ciertos aspectos sociales y epistemológicos que pueden surgir a partir del tema de género y las cuestiones de género en el arte y la educación, y después también queríamos orientarnos específicamente a experiencias en relación a estas cuestiones en el ámbito o en el campo de la danza. Así que eso sería más o menos nuestra propuesta de recorrido. Y bueno, chicas, chicos, cuando quieran podemos conversar. Bien, buenas tardes. Bueno, como un poco así arrancar el disparador pensando en estas cuestiones de, digamos, de estereotipos de género en el arte y la educación, es pensar, ¿no? Primero en lo que, a lo que nos referimos con género.
qué significa esto de género, ¿no? Género tiene que ver con una construcción, ¿sí? Con una construcción que se genera en relación, digamos, a una interacción con todo lo social. Entonces, todos estos conceptos, ideas, pensamientos que se van, digamos, ligando a la idea de género, viene de esta interrelación, no es algo que se forma por fuera, sino en función de todas nuestras interrelaciones. Entonces, ¿qué sucede con el género en el arte? Bueno, tiene como distintas ramificaciones. Una tiene que ver en cómo nosotros pensamos al artista, ¿no? ¿Qué concepto o idea tenemos de artista, ¿sí? De lo que es ser un artista. Y, bueno, ¿cómo se mete el género en esto? O sea, hay determinados estereotipos, ¿no? Sociales que quizás que las personas que no están inmersas en cuestiones de formación, digamos, hay como una idealización o una idea de lo que es un artista, ¿no? Como esta idea de genio o esta idea de persona que, digamos, es creativa a partir de una personalidad un poco distinta de lo que es lo normal, entre comillas, ¿no? Que, digamos, se dedica al arte. Si sos bailarín, si sos pintor, si sos actor, bueno, sos o sea, se le atribuyen determinadas características, así que, como decíamos, está ligada al estereotipo que, digamos, nosotros por estar dentro del ámbito la hacemos como decir, sos la loca de la familia, ¿no? Por dedicarte al arte, bueno, sos como la loca de la familia o la persona que se sale del molde o que tiene una capacidad distinta al resto de la sociedad, ¿sí? Que tiene esta cuestión creativa desarrollada cuando es algo que en realidad tenemos todos como ser humano. Entonces, digamos, empiezan a generarse estos pensamientos que recortan un poco la figura del artista. Y, digamos, en lo que refiere a la educación, también pasa esto que en un punto empezamos a reproducir estos estereotipos o estas ideas de lo que debe ser un artista. Determinados posicionamientos, ¿sí? Sociales que ubican al artista de determinada manera. Esto por un lado con la mirada del artista en general. Y después otra cuestión que tiene que ver con el género también tiene que ver con cómo se define lo masculino y lo femenino. O sea, también está una cuestión de pensamiento binario, ¿sí? En lo que es una artista mujer y lo que es un artista varón. Entonces, por lo general, a la mujer se lo asocia con todo lo femenino, vamos a decir, en este caso, lo femenino, se lo asocia con todo lo que podemos decir, lo intuitivo, lo emocional, lo sensible, y a lo masculino con todo digamos, lo aventurero, lo atrevido, lo de vanguardia, lo que tiene la destreza, la fuerza, ¿sí? El empuje, el virtuosismo. Y esto es una cuestión que nosotros, digamos, nos cuesta visibilizar porque vienen, digamos, trascendiendo generación por generación. O sea, en un momento histórico esto en algún momento se clasificó o se analizó o se instituyó de esta manera y lo venimos reproduciendo históricamente siglos y siglos. O sea, las instituciones hacen eso en un punto, ¿no? Como reproducir modelos, como un modelo ideal, sí, de arte. Entonces, digamos, este binomio, por decirlo de alguna manera, femenino-masculino, digamos, es lo que nosotros reproducimos también en educación en un punto. Como primera instancia lo que traemos, digamos, ahora, digamos, están empezando a cuestionar esos modelos, ¿sí? O esos roles tan, digamos, estáticos, porque en realidad lo masculino también tiene intuición y lo femenino también puede tener fuerza. O sea, digamos, empezar a ver estas digamos, clasificaciones o estereotipos, digamos, como cuestiones que se pueden complementar
Y también romper el binomio, porque, digamos, también lo femenino y lo masculino es una clasificación y está como también conceptualizada y abstraída, digamos, cuando sabemos que después en la real o en la interacción, o sea, suceden otras cuestiones, digamos, que no, que exceden, digamos, esta clasificación tan cerrada, no sé la palabra, tan estática. Eso como primera instancia, o sea, como un poco el estereotipo del artista y después también como esta tendencia a dividir en masculino y femenino. Sí, tal vez es corrernos de de un paradigma más bien de la simplicidad, en pos de aceptar un poco la complejidad de las construcciones sociales e históricas, ¿no? Porque también ahora estoy pensando en esta cuestión, ¿no? Es decir, ahora esto se está discutiendo, en realidad tal vez los planteos del feminismo vienen desde más o menos, podríamos decir, la misma época en donde se empieza a construir el pensamiento de la modernidad que deriva, creo yo, eh, queriendo o sin querer, no es una cuestión de echar culpas, pero deriva en este tipo de binarismos o de separaciones, como así también de estas concepciones estereotipadas sobre el arte, el rol del arte en la sociedad. No es una cuestión solamente a veces de polos binarios, sino también como ha habido movimientos artísticos que han reforzado también ese binarismo. No solamente en el arte sucede esto, ¿no? Muchas veces esta oposición o fuerzas instituidas e instituyentes o cuestiones similares, o de oposición, muchas veces la oposición termina fomentando o apuntalando la situación del dominador, podríamos decir, o de lo hegemónico. Eh, Estaba pensando también en relación a eso, cómo nosotros lo asimilamos a quienes participamos del campo artístico, cómo asimilamos muchas de esas características eh, históricamente asociadas a lo artístico, como si hubiera también un adentro y afuera, ¿no? Como nosotros somos los que hacemos arte, quienes hacen arte, y afuera están quienes no hacen arte. Y eso también creo que nos juega en contra en un punto porque nos descontextualiza. Y sigo diciendo lo que decía al principio, tiene que ver un poco con complejizar la cuestión, no es tan simple tampoco decir, bueno, listo, todos hacemos arte. También es difícil porque se ha generado no solamente en lo artístico, en lo científico también, toda una especialización, una segmentación, una discriminación, diferenciación y orientación y profundización de diferentes actividades, ¿no? Esto ya por ahí tiene que ver un poco también con lo epistemológico, con la construcción del conocimiento. Obviamente ha habido una valoración del científico en pos de otro tipo de conocimientos, un tipo de modo de construir conocimiento, incluido el artístico, ¿no? Esto que decía Mariana está bueno, de cómo se les ha dado siempre el mote tal vez de lo ligado a lo sensible, a lo afectivo, como si fuera menos que lo racional, lo intelectual, cuando desde muchas disciplinas también se ha estudiado justamente desde una perspectiva que no diferencia esa construcción del conocimiento, sino entendiendo el arte también como un conocimiento racional, pero no tal vez racionalizado. Y si uno profundiza un poco en algunas ramas científicas, que parecen de las más duras, estoy pensando en la matemática, tienen una gran parte de su quehacer tiene que ver con cuestiones que se acercan más a lo artístico de lo que uno cree, más imaginativas, experimentales, con otras reglas, no quiere decir que todo sea igual, pero que en un punto pueden estar conectados. Pensaba también a partir de esto que decía Mariana, con el tema de cómo esto se reproduce y se naturaliza, ¿no? En los contextos educativos y artísticos también.
Yo no quiero seguir hablando mucho porque hay mucho para hablar, no quiero tener siempre la voz, pero me llevaba a pensar un poco también en justamente cómo se da esa reproducción de estos estereotipos naturalizados, ¿no? A través de qué instituciones, como pueden ser las educativas, pero como también están la familia y todas las acciones, en realidad, toda la cultura en general es un dispositivo también de conservación y transmisión de ciertas prácticas, como también incluye prácticas para modificar esa misma cultura que generan cambio. Ahí es también donde muchas veces se argumentan cuestiones como si ya estuvieran definidas, ¿no? Esto que hablaba Mari de la asociación género-sexo, por ejemplo, como si hombre o como varón y mujer ya estuvieran definidos y ya está, y eso se daría a partir de una asimilación entre género y sexo, y por una cuestión puramente física, biológica, externa, podríamos decir. Entonces es interesante profundizar, rascar un poco más allá de la superficie para ver que no es tan simple y tan sencillo delimitar todas estas cuestiones, y justamente en esa complejidad es donde estas conversaciones se vuelven más ricas. Y pensando un poco en esto que decías de lo biológico también, está como este binomio, ¿no? Biológico, cultural o natural, biológico, natural y cultural, digamos. Esto de dar género o identidad de género a través de lo biológico, cuando en realidad, o sea, lo biológico no es lo único que nos define como seres o como ciudadanos o como personas, sino que tiene que ver todo lo que nos construimos a través de lo psicológico y de la interacción, ¿no? Entonces, digamos, como ese reduccionismo, digamos, repensarlo y tener en cuenta todo este entramado y cómo también nos construimos como seres, ¿no? En relación. En este sentido, digamos, hay una mirada muy fuerte sobre el cuerpo, de cómo se construye ese cuerpo. El cuerpo como algo que se representa a sí mismo y que también está cargado de simbolismos, ¿no? Simbolismos que son imposiciones en un punto, o sea, como estas cuestiones desde el lenguaje que se imponen y que también pasan por el cuerpo y que están, o sea, que el cuerpo es como atravesado por todo eso. Entonces, también pensar que somos cuerpo, pero también devenimos cuerpo y también construimos cuerpo. Entonces, ahí es donde entra en conflicto, donde se empieza a cuestionar la biología por sobre, digamos, la autopercepción, la emoción, la sensibilidad y, digamos, lo sensible por sobre lo biológico, como si eso no tuviera el mismo valor, ¿sí?, que la biología o, digamos, lo ligado a lo científico con lo ligado a lo intuitivo o a lo individual, ¿no?, a la autopercepción. El cuerpo, en esto que decía Diego, de cómo las instituciones lo norman, ¿sí?, digamos, reproducen estos pensamientos hegemónicos, ¿sí?, androcentristas, dejando de lado quizás todas estas cuestiones diversas de disenso de pensamiento o de autopercepción o de construcción por un entorno que quizás no sea, que sea diferente, ni mejor ni peor, o por simplemente cómo percibe esa persona y cómo interpreta esa persona el mundo que la rodea diferente, digamos, de lo impuesto socialmente. Entonces ahí es donde empezamos a ver estas disidencias y donde se empiezan, digamos, a visualizar estas como valorizaciones, ¿sí?, como en un punto que sea, digo, jerárquicas, que, digamos, están dadas en un tiempo y en un espacio histórico que, digamos, ya, digamos, no condicen con la realidad o con las expresiones que están surgiendo en este momento, precisamente porque en algún punto hubo pensadores, personas que empezaron a cuestionar esa hegemonía de pensamiento.
Entonces también la mirada sobre el cuerpo y cómo se construye ese cuerpo es súper importante. Son representaciones, el cuerpo es una representación también de sí mismo, entonces esa representación puede estar cargada de un montón de interpretaciones que quizás se salgan de lo hegemónico. Y eso es lo interesante también, ¿no? Que abre también esta charla o que se puede poner en debate también. Sí, A partir pensaba, de esa incomodidad de la imposición, ¿no? De por qué tengo que ser de esta manera cuando me estoy sintiendo algo distinto, o sea, como el sentir y el valorar ese sentimiento o ese pensamiento por sobre la norma o por sobre la biología también, como ahí tan creo importante como que, lo otro. que se disparan varias cosas vinculadas a lo artístico, como que esto se empieza a armar una red muy amplia de muchos disparadores hacia donde podemos también debatir o conversar. Primero pensaba, por un lado, en esto que decías, de que es una cuestión de una emergente social de un periodo histórico, y eso el arte lo tiene bastante estudiado, justamente desde lo artístico, en cómo en ciertas épocas los objetos artísticos son unos, o el arte, eh, vamos a engancharlo al revés. Cada periodo histórico considera arte a ciertas cosas que otros periodos históricos no necesariamente lo consideren igual. Este, y entonces resulta a veces casi paradigmático que eso en el arte se vea tan claramente estudiado, pero no pareciera ser tan claro en otro tipo de construcciones, ¿no? Esta cuestión de entender de por qué en una época tal tipo de manifestación era arte y ahora no, o al revés. Y eso claramente ha cambiado y ha ido mutando con el tiempo. Lo mismo ha cambiado y ha ido mutando la concepción que tenemos de los otros, ¿no? Como un todo. Justamente por un lado, por intentar derribar un poco los universales, ¿no? Las naturalizaciones universales sobre nosotros y los otros, más allá del masculino femenino, sino estoy pensándolo de una concepción antropológica que lo hemos visto también en nuestra propia historia, ¿no? La civilización y la barbarie, y otro tipo de construcciones que, que hacen a cómo uno se presenta frente a los demás y cómo construye a los demás a través de tanto sea del lenguaje como de las conceptualizaciones, categorizaciones, acciones. Y eso tampoco es nuevo, el movimiento tal vez desde la antropología viene hace tiempo cambiando sus modos de observar y de concebir la relación con los demás. Y hay algo que decía Mariana, que creo que acerca mucho a lo que es el arte, a estas cuestiones, es lo performático, ¿no? Esta idea de performatividad del género que tal vez defienden, o más bien presentan algunas teóricas postestructuralistas, si no recuerdo mal, como Judith Butler, ¿no? Esta cuestión de que uno actúa el género, en cierto sentido. Uno conoce el rol del género, qué aspectos son los masculinos y los femeninos y los actúa casi de forma inconsciente. Y yo lo pensaba también en relación a los roles que encontramos dentro del ambiente educativo, del ámbito educativo, de los roles docente, estudiante, y cómo cada quien conoce mecanismos, digamos, que lo posicionan en esos roles para que todo funcione de acuerdo a lo establecido. Justamente así se produce el contrato didáctico. Lo interesante es cuando hay algo que se modifica ahí, cómo se generan repentinamente fuerzas, podemos decir, conservadoras, para que la relación no cambie.
¿Por qué? Porque en general nos dejan en un lugar de inseguridad, de incertidumbre. Si yo no soy el que manda, el que tiene el conocimiento, que lo tiene el estudiante, entonces mi conocimiento no vale, entonces van a hacer lo que ellos quieran, y ya empezamos con el nosotros, ellos, desde una posición que es poco saludable, creo yo, y que no se condice, o sea, sí responde a estos estereotipos que se han generado, pero si profundizamos un poco más, la misma construcción del conocimiento no va por ese lado. Sí la replica, tal vez la reproduce, como decía Mariana hoy, gran parte de los sistemas de conocimiento que tenemos, ¿no? El sistema educativo replica una mirada también jerárquica, verticalista, y poco, a veces poco horizontal o atenta a las necesidades e intereses específicas de una región, de un contexto situado. Y tampoco sucede, creo yo, que se disponga del tiempo, a veces también de los recursos, para generar una mirada situada de todo este tipo de cuestiones. Hay tanta velocidad en todo, y exitismo, ¿no? Que hay que hacer todas las cosas rápido y bien. Y ese bien es una construcción que responde a ciertos intereses, ¿no? Y el rápido también. Como si no pudiéramos fallar en nada, y si estás tomando no sé, un rato de la clase para hablar de la ley de ESI, y no, te estás yendo de la currícula o no estás aprovechando el tiempo para lo importante, ¿no? Y en esa valoración creo que está el tema, en cómo se generan estas desigualdades de las diferencias, ¿no? Esto es algo que viene de la filosofía, del planteo de diferencias desigualadas, ¿no? Diferentes somos todas y todos, por suerte, y eso es justamente lo que da diversidad y nutre un montón de aspectos. El tema es la desigualdad que se genera por esas diferencias, y las valoraciones y jerarquías. Bueno, yo no quiero hablar más. Lo que sí les voy a decir que tenemos 6 minutos de esta primer partecita, como para después volver a reconectarnos, pero continuemos. Sí, pensar también de qué manera, bueno, nos vemos nosotros desde nuestra formación, esto que hablaba Diego, de cómo nos formamos, poder hacer esta reflexión de ver cómo nos afectaron a nosotros estas, digamos, estos estereotipos, estas reproducciones de determinadas supuestas igualdades, cómo las fuimos transitando, y también pensar, ¿no? Como qué otras posibilidades se pueden abrir, ¿no? Como esto que aparece nuevo, quizás incómodo, o quizás que parece corrido de lugar, como empezar a buscar qué otras formas de conocimiento podemos tener a partir de esto, de nuestra autopercepción, de buscar no solamente desde una cuestión racional o intelectual, sino bueno, nosotros que trabajamos con el cuerpo, ¿qué nos pasa en el cuerpo? ¿No? Esto que dice Merleau-Ponty del cuerpo como vehículo de conocimiento, no solo desde lo racional, sino también desde lo perceptual, desde las experiencias que nos atraviesan, y poder hacer visible eso y poder hacer eso objeto de conocimiento, ¿sí? Como analizar y poder escuchar esa parte que siempre ha sido negada, o sea, como el cuerpo disciplinado y un deber ser que, digamos, ya precisamente no se sostiene, digamos, que ya está buscando nuevos horizontes y nuevas formas de ser, en función de esto, de poder darnos el espacio para escucharnos como cuerpo y como seres, ¿no? Y permitirnos esa disidencia y permitirnos otras construcciones también, y otra construcción del conocimiento que no sea solo desde el paradigma científico, básicamente. Sí, hay algo ahí que dice, ¿no? Nancy Fraser, otra teórica, que es muy interesante, que son dos palabritas, que es reconocimiento y redistribución, no solamente en realidad lo estoy sacando de contexto, pero me parece muy interesante
desde todos los aspectos, desde el artístico como desde el docente, ¿no? Esta cuestión del reconocimiento, las construcciones que genera cada quien, de lo que genera cada rol. Yo lo pienso muchas veces cuando vamos a observar a clases, cómo muchas veces la práctica docente en acción, digamos, genera una cantidad de herramientas, de estrategias, de conocimiento implícito que muchas veces no se reconoce. Y eso es creo yo, algo que nos falta a los docentes, de poder reconocernos desde ese lugar, más a los de artística, creo, porque estamos todo el tiempo, en cierto sentido, creando, además de crear nuestro rol y performatearlo en una clase, estamos creando conocimiento y a veces con estrategias, con recursos que no están en ningún lado explicitados. Y entonces creo que eso hay que reconocerlo y a partir de ahí generar también esta redistribución de valores, para que sea algo tal vez un poco más equitativo entre lo racional y lo que podríamos decir sensible, ¿no? Yo uso mucho la palabra afectivo en el sentido de lo que afecta, ¿no? Lo que afecta al cuerpo y no lo afecta solamente desde lo físico, sino cuando uno está afectado por algo, está atravesado por múltiples intensidades distintas que incluyen lo racional como lo físico y todas las otras categorías que uno se le pueda ocurrir para nombrar algo, ¿no? Esto como una palabra, encontrar palabras también como respuestas a cosas que no tienen respuestas, inventarlas en todo caso. Y una última cosita con respecto a eso, también que cuando estamos afectados por algo no estamos afectados 100% por felicidad, amor, que ya son sentimientos estereotipados, ¿no? Sino que las cosas son mucho más complejas. Y no intentar simplificar eso, no ir rápido por el me siento bien, me siento mal, digamos, u otro tipo de cuestiones, juicios hacia afuera, me gusta la obra o no me gusta la obra, baila bien, baila mal, y demorar ese juicio para de verdad poder dejarse atrapar por la propuesta del otro, tener una experiencia más inmersiva, en cierto sentido, para con uno y con los demás. Nos está quedando un minuto, yo no quiero interrumpir, pero en menos de un minuto se nos termina este Zoom. Les invitamos a nuevamente conectarnos para seguir conversando entre todas, todos, sobre este tipo de temas. Y si quieren ya ir comentando cuestiones en el chat, puede ser interesante. Sí, preguntas, experiencias, comentarios en función de lo que hablamos o qué les disparó la charla, está buenísimo para seguir construyendo. Así que les esperamos en el próximo, volvemos a entrar al próximo Zoom. En el mismo ID, ahí nos vemos.